En estos días de cosecha sin precedente, Dios ha levantado ministerios ungidos a través de la tierra para entrenar y equipar a su iglesia. El currículum Nación a Nación les da una voz internacional a estos ministerios para que el cuerpo mundial de Cristo pueda ser bendecido por la unción particular y significativa que Dios ha puesto en cada país. ¿Qué tal? ¿Vamos bien o nos regresamos? En ocasiones pienso en las reglas de la hermenéutica como en las reglas del manejo. Que cuando a una persona le explican antes de aprender a manejar todo lo que tiene que hacer, encender el carro, controlar el volante, mirar por los retrovisores, hacer los cambios, controlar el acelerador, el freno o el clutch, y la gente dice, tantas cosas a la vez, ¿cómo le puedo hacer? Se me va a hacer muy difícil manejar. Pero una vez que las personas comienzan a aprender el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, se dan cuenta que después manejar es tan sencillo como que se adhiere a las herramientas propias del cuerpo y de los sentidos, de tal manera que se puede conducir un vehículo. Este ejemplo nos ilustra de alguna manera que cuando aprendemos las reglas de la interpretación, al principio la materia de hermenéutica es un poco complicada. Algunos preguntan, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Cómo se hace? Pero aquí lo importante es aprender las reglas. Una vez que las reglas están con nosotros, entonces nuestra capacidad de interpretar la Biblia se dará de manera tan sencilla, tan elemental. Estas herramientas instaladas en nuestra mente y en nuestro corazón podrán ser usadas por nosotros y seguramente el Señor nos ayudará en cada pasaje en el que tengamos que aprender, en el que tengamos que interpretar. Hemos iniciado con la regla esencial y la regla esencial tiene varias reglas derivadas. Entonces, haga usted de cuenta que va a sacar su carro de neutral y va a entrar en primera y va a hacer un arrancón para avanzar. Aquí, en la primera regla derivada, necesitamos pensar bien que hay ocasiones en que las cosas se dicen de una manera ordinaria. Que antes, por ejemplo, en lugar de decir personas, decían almas, y antes de decir almas decían ánimas. Y entonces las generaciones van cambiando el lenguaje y nos van diciendo que, bueno, un ánima de hace 100 años era un alma de hace 50 y es una persona de ahora. ¿Por qué menciono esto? Porque hay palabras que en ocasiones se usan en una comunidad en un sentido usual y ordinario, pero que no siempre se tienen que aceptar literalmente, porque en ocasiones literalmente significarían otra cuestión. El pasaje, por ejemplo, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza, no significa que le vamos a poner lumbre a alguien en la cabeza. O algunos, en lugar de decir es como el buen óleo, dicen es como el buen oleo. Y están pensando en las olas del mar, en lugar de estar pensando en el óleo, que es como la unción. Hay que usar las palabras en el sentido usual y ordinario, pero hay que tener en mente que no siempre el sentido se puede literalizar. Por ejemplo, tenemos en Génesis 6:12, en donde la Escritura dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora hágame una pausa aquí y dígame el camino sobre la tierra.
Entonces uno puede pensar en una carretera, uno puede pensar en un camino de terracería, en una brecha o en algo en donde avanzan los carros, pero toda carne. Entonces una carne corrompida o una carne que corrompió su camino. Y esto nos complica mucho porque las voces, carne y camino, si las tomamos en un sentido literal, hacen perder el significado por completo del texto. Hasta podría llevarnos a imaginar una carne que va echando a perder un camino. No podríamos imaginar cómo va rodando un pedazo de carne sobre el camino y el camino se va echando a perder porque la carne le va dejando rayones, se le va echando a perder, pero la palabra corrompido dice, o corromper. Cuando pensamos en corromperse, entonces uno piensa se puede corromper la carne, pero un camino. Entonces el sentido usual y ordinario nos refiere que aquí las costumbres o la forma en que se escribió revela que la carne es un sentido figurado para describir a las personas. Entonces el texto podría decir, todas las personas habían corrompido su camino sobre la tierra. Y entonces, como dije hace un momento, todas las almas o todas las ánimas, pero aquí todas las personas, en lugar de toda carne. Pero luego entonces nos queda por resolver la otra parte del texto, que es un camino que se corrompe o un corrompido camino. Y entonces aquí tenemos que tomar que el sentido de la palabra camino es por costumbre. Entonces toda persona había corrompido sus costumbres. O también puede traducirse como modo de proceder. Todas las personas habían corrompido su modo de proceder. O incluso pensar por un momento que habían corrompido su moralidad. Y entonces el texto en Génesis 6:12 nos revela con mucha contundencia que el escritor sagrado utilizó estos elementos para describir la gravedad del problema del pecado sobre la tierra. Estamos frente al fenómeno prediluviano en una de las causas más poderosas por las cuales el diluvio vino sobre la tierra, y entonces tenemos que tomar esta primera regla derivada, que no siempre las palabras en su sentido usual y ordinario se pueden interpretar en el sentido literal. Aquí hacemos la reflexión más profunda porque entonces tenemos que mostrarles que durante el diluvio no solamente se perdió la vida de personas, se perdió la vida de todos los seres vivos que no entraron en el arca. Aunque bueno, entendemos que los animales marinos y acuáticos sobrevivieron. Hay que pensar un poco también en la forma tan precaria en que quedó la tierra por todas las cosas que se dividieron. Porque el versículo del capítulo 6, versículo 12 de Génesis, dice toda carne y lo hace de una manera inclusiva, de manera que no queda nada afuera de ese concepto. Uno entonces sabe que no solamente hubo personas que se afectaron, sino que también hubo cosas. Pero ¿en dónde está el origen del problema? En que las personas quebrantaron las leyes morales de Dios. Las personas destruyeron su relación con Dios.
las personas se apartaron de la voluntad de Dios. Entonces, cuando dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, nos describe con lujo de fuerzas que la intervención de la justicia divina tuvo que hacerse de una manera tan poderosa que no le quedara dudas a nadie que el poder y la justicia de Dios se pueden ejercer contra la maldad y que nunca la maldad, aunque en ocasiones dure, puede imponerse contra el poder de la verdad ni contra el poder de la voluntad de Dios. Queda la otra parte de la expresión, y es que toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra, revela que la gente decidió vivir mal. Y como la gente decidió vivir mal, bueno, tenemos entonces la descripción de la Escritura de toda carne que se corrompió sobre la tierra. Qué interesante entonces es saber que esta primera regla derivada nos ayuda para poder penetrar en la esencia del mensaje. Porque acá en México hay una frase muy famosa, cuando alguien quiere interpretar lo que otro dijo, dice, bueno, pues lo que tal persona quiso decir. Entonces no fue suficiente con que lo dijera, porque hay que interpretar lo que dijo. Como eso, en el sentido usual de una comunidad, las palabras tienen un peso específico. Y esto, cuando lleguemos a las figuras retóricas, específicamente cuando se usa el eufemismo, nos vamos a dar cuenta cómo algunas palabras cubren la realidad de un mensaje brusco, porque hay que cuidar la manera en que se comunican las cosas. Entonces, este pasaje y esta primera regla, hay que tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, entendiendo que no siempre equivale al sentido literal. Ahora pueden repetirlo todos conmigo. Hay que tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, aunque no siempre equivale al sentido literal. Estamos en esta primera regla derivada y muy pronto ascenderemos por esta pendiente con la segunda regla derivada. Hasta entonces, muchas gracias.